Ok, saludos. Nosotros, por los estudios que llevamos, sabemos que nosotros vivimos, existimos, tenemos nuestra conciencia en el cuarto reino de la creación. El primer reino, el reino correspondiente a la tierra, a la materia, está representado por los minerales. El segundo reino, el reino correspondiente al agua, está en relación con las emociones. El agua tiene que ver mucho con las emociones. A una persona le tocas así tantito a las emociones y ¡fum! Todo se mueve así, se pone a temblar, ¿sí? Las personas que son de signo agua, que son muy afectivas y muy sensibles, tienen la característica del agua, que toma la forma del molde donde se encuentra. Entonces, cuando alguien presenta una forma psicológica, las personas de agua inmediatamente toman empatía y se amoldan, ¿sí? Entonces casi a todo el mundo le caen bien porque no son conflictivas en lo general, ¿no? Por ejemplo, si una persona dice a mí pues no me gusta discutir, y otra persona, no hombre, no es cierto, el otro día dijiste que no sé qué, tienes razón, ¿verdad? A lo mejor no es cierto. Sí, ya. Ok, ya está ahí. El tercer reino es el reino del pensamiento. Ojo, las plantas comienzan a desarrollar las emociones. En las emociones es en donde la naturaleza comienzan a despertar. En las plantas es donde comienzan a despertar. En las plantas hay amor. En las plantas puede haber tristeza. Y a veces odio. Cuidado. Sí. Pero en el siguiente reino es el reino que corresponde al aire. El reino que corresponde al aire es el pensamiento. Porque el aire es como el pensamiento, de un lado a otro, no se está quieto, entra, sale, ¿verdad? Y el pensamiento se comienza a desarrollar en el reino animal. Es impresionante, hoy que se han hecho estudios al respecto de la inteligencia animal, es impresionante la inteligencia que tienen los animales. Digo, nosotros somos los que no éramos tan inteligentes como para darnos cuenta de la inteligencia que tienen ellos, pero los cerditos, hola, buenas tardes, bienvenidas, ¿qué tal? Los perros, las ardillas, los cuervos, algunos orangutanes, algún tipo de simios, se comunican con lenguaje de señas, con el ser humano, o sea, es extraordinario, porque la inteligencia se empieza a desarrollar en el plano animal y corresponde el elemento aire. El cuarto elemento es el elemento fuego. El fuego corresponde a esa capacidad que tenemos de trascender el pensamiento e ir más allá a la esencia, a percibir la esencia de las cosas. Eso es espiritual. Cuando tú ves una montaña hermosa, una puesta de sol, en un instante, ¿sí? Hay una flor que se está meciendo con el viento en un árbol o algo, ¿no? Pero de pronto en ese instante llega una ráfaga de viento y tú te quedas ensimismado viendo la perfección, la belleza de ese instante. Eso no es pensamiento, no lo pensaste, no lo dedujiste, no lo razonaste, lo percibiste. Eso está por encima del pensamiento. Es un tipo de intuición, es un tipo de sensibilidad mayor. Y eso se comienza a desarrollar en el ser humano. Por eso, el primer reino de la creación es el mineral, el segundo, con el agua, las emociones, el vegetal, el tercero, con los animales, el pensamiento, el aire, y el cuarto reino de la naturaleza somos nosotros, el ser humano, el fuego, el espíritu, la intuición.
Pero nosotros sabemos que el universo es séptuple. Después del plano humano existen otros 3 reinos superiores. Para nosotros imaginarnos siquiera cómo es el 5.º reino es extremadamente complejo, porque no tenemos noción de qué es eso y no tenemos muchas formas de hacer referencia. Es como si un animalito quisiera comprender lo que es el plano humano. Nosotros tenemos mascotas, ¿no? Nuestro perro se echa, nuestro perro nos acompaña, o sea, son súper lindos, súper amorosos, ¿sí? Dicen que a algunos animales nomás les falta hablar para ser seres humanos, ¿sí? Pero la realidad es que él nos considera, nos ve como un perro, como el líder, ¿verdad? Pero nos ve como un semejante a él, como un igual a él. O sea, él no piensa como pensamos nosotros, ¿sí? A lo mejor tú estás viendo esa puesta de sol y está tu mascota a un lado y está viendo la puesta de sol, pero está en otra onda, está en otra sintonía, porque la mente animal difícilmente puede, pero sí puede tener atisbos de lo que es el pensamiento humano, el pensamiento estructurado. ¿Sí? Los animales inclusive tienen pensamiento lógico y pensamiento matemático. No es difícil que un animal sume de una manera natural. Como un bebé que todavía no habla, también suma de una manera natural. Se han hecho experimentos muy interesantes con esto, donde ponen una cortina, sacan y ponen 3 peras, ¿no? Y luego tapan y quitan y nada más hay 2 peras, ¿no? Entonces el bebé ya está sumando, todavía no habla, pero lo que hacen los bebés, y todos, cuando pasa eso, voltean al suelo a buscar la otra pera. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Sí? Ya hay un pensamiento lógico. Pero así como los animales pueden tener atisbos del siguiente reino que somos nosotros, ¿verdad? Pero todavía no pueden hacer un edificio como el Burj Khalifa de 800 y tantos, 70 y tantos metros de alto, con una tecnología impresionante y basamentado en pura arena. Entonces, para nosotros también es muy difícil tener un atisbo del 5.º reino universal. Pero hemos tenido ventanas. Hay seres humanos que ya han madurado y conquistado la conciencia del 5.º reino universal, lo que los mayas llamaban el 5.º sol, el 5.º reino. El 5.º reino corresponde al elemento éter. El primero era tierra, segundo agua, aire, fuego. El 5.º reino es el éter. El éter es la energía sutil que transmina todas las cosas, que da esencia y vida a todas las cosas. A veces, en la tradición antigua del yoga se le llama prana. El prana no es una energía que puedas medir, sin embargo, es una energía muy sutil, pero es una energía a final de cuentas, refinada, pero energía existe, no es una imaginación, nada más. Y el éter es un estado de la materia que todavía como humanidad no hemos logrado. O sea, eso no lo vemos, está por encima de nosotros, vibracionalmente hablando, porque estructuralmente está aquí mismo, es una frecuencia, nada más que nosotros pues somos antenas que no tienen la preparación para percibirlo, pero aquí está el éter. Pero nuestras ventanas para ver el 5.º reino universal han sido los grandes avatares de la humanidad, seres que, ojo, y no es exageración, no les falta nada, pero nada para ser divinos. Así de maravillosos son. Un Jesús el Cristo, imagínatelo parado aquí mirándote, hablándote. O sea,
te ve y te percibe, pero no nada más percibe tu cuerpo, percibe tu aura, percibe tu alma, percibe tu pasado, percibe tu futuro, percibe el momento no en que naciste, sino el momento en que el universo te coincidió, para qué y con qué fin, y percibe el instante en que tú vas a reintegrarte nuevamente a la mente cósmica universal. Es decir, te ve y te ve en todas las dimensiones y te ve en tu totalidad, algo que tú no te ves y tú no te conoces. Por eso el Cristo, si te ve, te conoce más de lo que tú te conoces y por lo tanto te ama más de lo que tú te amas. Ese tipo de seres son divinos. Y sí, el quinto reino universal es el reino divino. 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 Y como nosotros apenas vamos en el cuarto reino, el saludo tradicional que se hace es con 4 dedos, pero el quinto, que todavía no lo hemos desarrollado, lo guardamos. Y esto es un recordatorio de que estamos trabajando para evolucionar y desarrollar la conciencia divina. Porque, ¿qué creen? Es un derecho que nadie nos puede quitar. Y es un potencial que traemos de fábrica. ¿Sí? No nos damos cuenta, pero tenemos derecho, absoluto derecho a la conciencia divina. ¿Y qué es eso de la conciencia divina? ¿Qué es la conciencia divina? ¿Qué es lo divino? En primer lugar vamos a decir lo que no es. Lo espiritual no es divino, todavía. No es divino. Lo divino es mucho más allá de lo espiritual. ¿Y cuál es la diferencia entre lo espiritual y lo divino? Hay muchos seres humanos que son espirituales, actualmente, muchísimos. Actualmente, por muchos lados, hay gente que es una persona espiritual, es la que ya desarrolló ese fuego, esa intuición, esa sensibilidad que a nivel mental, a nivel físico, a nivel humano, se traduce como honestidad, como sinceridad, como sencillez, como ausencia de ego, de egoísmo, porque el ego tiene dos acepciones. Ego en latín quiere decir yo, el ser, y eso es lo más sagrado que hay. Ahora, cuando eso se deforma, cuando lo más sagrado se ensucia, eso es lo más feo que hay, y eso es el egoísmo. Pero normalmente le dicen el ego. En realidad el ego es el ser y el egoísmo es el problema, es la enfermedad del ser, la peor que podemos tener. 1000 veces mejor estar enfermo de una muela que del alma, que del ser, ¿no? Entonces, una persona espiritual ha dominado a su egoísmo, a su parte animal, la ha trascendido para ser verdaderamente humano y despertar la conciencia del amor universal. Y de eso, créanme que hay mucha gente en el mundo. Digo, unos más y otros menos, ¿no? Y algunos muy humildes. Digo, en mi humilde opinión, yo los veo, ¿sí? Hay personas que son zapateros, pero obsérvalos. Viven bien, tranquilos, no se meten en problemas. Tratan bien a su familia, educan a sus hijos. ¿Qué le falta a ese hombre para ser espiritual? Nada. Es humilde, pero al mismo tiempo tiene dignidad y se valora a sí mismo. Es un ejemplo, ¿no? Es más difícil hallar, y me fui a una persona con una labor sencilla, porque mientras más va subiendo, más difícil va a ser hallar encontrar personas con esa capacidad de humildad y de trascendencia del ego, ¿sí? Si nos vamos a los médicos, a los profesionistas, yo soy médico, entonces habemos muchos médicos con un ego hasta el cielo, ¿no?
Pero si nos vamos más arriba y nos vamos a la gente súper preparada, los maestros de maestros en medicina, volvemos a tocar otra vez, a encontrar otra vez con mucha facilidad gente con un desarrollo espiritual hermoso. Y tengo que poner de ejemplo a uno de mis más grandes maestros en medicina, y maestro mío y maestro de muchos médicos, el doctor Francisco Esquivel en Morelia. En los hospitales a él no le decían doctor, a él le decían maestro. ¿Sí? Pero una persona, primero, muy sabia, por algo le decían maestro. Él egresó y tuvo algún cargo importante en el Instituto Nacional de Nutrición aquí en México, que es uno de los mejores de México y del mundo. Pero en el hospital llegaba a pasar revisión de los pacientes y llegaba: don Pedrito, ¿cómo está? ¿Cómo se pasó la noche? ¿Todavía le duelen los callos? ¿Ya no? ¿Cómo lo han tratado? ¿Sí lo vino a visitar su señora o no? O sea, así, ese nivel. Y don Pedrito se sentía feliz, como, es un ejemplo, ¿eh? Se sentía feliz con eso, ¿no? Y a ver, muchachos, ¿ustedes qué le preguntarían a él? O sea, una sencillez, una humildad, una lógica, ningún patrón que cuidar, ninguna entonación de voz, ninguna postura armada, no, una dulzura de persona. Y te lo encontrabas en la calle y igual, súper simple. Entonces, hay muchos ejemplos de personas espirituales en el mundo. Bueno, hacen falta más, ¿verdad? Quisiéramos más, pero sí los hay. No es algo que digamos imposible que te encuentres con alguien que vibra espiritual, ya sea en un movimiento religioso, ya sea en un movimiento científico, o ya sea libre por el mundo. Sí, pero lo divino se cuece aparte. Es muy difícil que llegues a toparte en tu vida con una sola persona divina, que haya tocado, que haya despertado la conciencia divina. ¿Qué es eso de la conciencia divina? Vamos, como les digo, es muy difícil que nosotros lo asimilemos porque queda fuera de nuestra estructura mental, pero vamos a hacer un esfuerzo entre todos para tratar de entender qué es lo divino. Vamos a pensar que una persona está 3 días en el desierto, caminando para un lado, para el otro lado, no encuentra agua, no encuentra sombra, es una sed tremenda, un decaimiento, necesita agua, necesita energía, y de pronto llega a un oasis donde están no vendiendo, sino regalando jugos grandes, vasos grandes de jugo de naranja fresco, recién exprimido. Entonces llegas con una necesidad tremenda de agua y de energía y le das un sorbo al vaso de jugo de naranja fresco y es delicioso. Para ti era una enorme necesidad, una enorme necesidad. Entonces, ese instante en donde tomas el jugo y lo disfrutas y se junta tu necesidad enorme, pero enorme, con el factor que la sacia, que la satisface. En ese instante hay una chispa, hay una sensación de plenitud, de libertad, de alegría, de felicidad. Hay una ebullición de felicidad, ¿sí? Y vamos a pensar que te tomas delicioso el primer vaso. Ya cuando vas en el vaso 30, ya no te sabe a nada, ¿sí? Ya eso se perdió, fue un instante fugaz nada más. Comienza a disminuir, a medida que empieza a disminuir la necesidad, comienza a disminuir eso. Pero eso como todo, eso es un ejemplo nada más, pero eso como todo. Alguien que toda su vida ha anhelado, toda su vida a una persona amada, al ser amado, a alguien del ser opuesto. ¿Sí? Cuando por fin, en años de búsqueda. Ahorita me acordé de la película esa de Cansada de besar sapos. Encuentras ese ser
que es realmente Quimbona, ¿sí? Y hay un encuentro y hay un beso. Ese beso es divino. Ya cuando tienen 30 años de casados es distinto. Sí cambia. ¿Por qué? Porque no sabemos manejar la energía divina. No debería de cambiar, ¿sí? Ok, entonces, la energía divina es un instante que nosotros llegamos a percibir, pero es un instante completamente fugaz. A veces es la emoción de la madre cuando da a luz a su hijo y por primera vez se lo entregan entre sus brazos y lo ve, lo abraza y lo besa. Sí. Hay muchos ejemplos, depende de cada quien, depende de la necesidad de cada quien y del nivel de satisfacción con que el instante ese en que se produce ese chispazo y nos hace trascender la tristeza y nos hace trascender nuestros muros, nuestros límites y nos hace sentirnos felices y libres. Es un instante así, ¿sí? Es un pequeño toque de lo divino en el mundo, ¿sí? Pero el reino divino es, de algún medio, de alguna forma, llegar a ese instante, sentirlo y, de alguna manera, quedarse ahí. De alguna manera, abrir ese instante hasta el infinito y abrir y ver y sentir y tomar conciencia de una realidad que ahí ha estado siempre, pero que nunca vemos. El plano divino. Un éxtasis. Ya no vuelves a la carencia, ya no vuelves a la necesidad, ya no vuelves a la búsqueda. En el plano divino lo tienes todo, todo, absolutamente todo. Y entonces los valores que tenemos aquí de tiempo y de espacio, ayer, hoy, mañana, el reloj, tic-tac, tic-toc, tic-toc, ¿sí? Unas deudas aumentando para unos y otras, sus intereses dándoles más dinero. O sea, este juego infantil que estamos viviendo en la humanidad, inmaduro todavía, tu mente ya no está aquí, el plano divino ya no corresponde a este nivel. El plano divino es el plano de las esencias, es el plano donde nace el amor, donde nace la belleza, donde nace el arte, la música, la inspiración. Los grandes músicos, los más grandes músicos, en sus mayores momentos de inspiración, cuando han hecho sus obras magnificentes, simplemente es porque le han hecho un agujerito ahí al plano divino y sale una gotita, ya. Es una melodía, o es una película, o es una pintura, o es una historia de amor, o es maravillosa para nosotros, pero es nada más apenas una briznita del plano divino, ¿sí? Pero llegar ahí es llegar al instante donde el creador, el músico, está percibiendo esa melodía maravillosa antes de tocarla, antes de traducirla, pero es quedarse ahí, sumergirse ahí, y de pronto esa melodía maravillosa que está percibiendo explota en miles y millones de armonías y de canciones maravillosas que está percibiendo todas al mismo tiempo, que está disfrutando todas al mismo tiempo.
explota en miles de formas, de colores, de amores, de olores, de sabores, de sensaciones, de formas. Y está apreciando todos esos cuadros magnificentes, hermosos, paisajes, historias, todo en un instante. En ese momento Él ya no es Él, ya no es una identidad, ya no es un ente separado de los demás. En ese momento está integrado a la armonía. En ese momento no tiene amor, es el amor. No tiene armonía, es la armonía. Se fundió en la armonía. Y ese es nuestro derecho divino. ¿Por qué no luchamos por él? Vale la pena cualquier cosa. Porque eso también es la inmortalidad del espíritu. Vale la pena cualquier cosa. ¿Por qué no luchamos por él? ¿Por qué no lo conocemos? ¿Por qué no lo hemos probado? ¿Saben por qué las gacelas? Las gacelas dan saltos de 6, 8 metros de longitud y más de 2 metros de altura. Pero las ves en los zoológicos con unas barditas así y unos 2, 3 metros ahí de excavación y no se salen. Nunca, ni una se sale. ¿Por qué no se salen? Nada más tendrían que correr un poco, agarrar vuelo y ya están afuera. No se salen porque no ven dónde van a caer, entonces no se avientan a aventarse, no saben qué hay detrás del murito que ven, le ponen un murito así y por más que se asomen no ven, entonces no se avientan, no vaya a haber un precipicio del otro lado, no vaya a estar muy lejos, no saben qué haya. Eso nos pasa a nosotros. Nosotros no nos aventamos a conquistar el plano divino porque nuestro murito que tenemos aquí en los ojos no nos deja ver ese mar, ese océano, esa eternidad, ese universo, esa existencia. Ni siquiera concebimos que exista existencia, porque para nosotros existencia es el tiempo. Ex, pasado. Is, es presente. Ir, futuro. Existir. Solo se existe en el tiempo. En el no tiempo no se existe, se es. ¿Cuál es la diferencia? El que es y lo que es porque ha sido, es y será en una eternidad. Al mismo instante nace, al mismo instante muere, al mismo instante está viviendo todo en un instante extasiante y sin medida. Y eso es nada más el quinto reino universal. ¿Qué podríamos decir del sexto reino universal? Que para ellos, los que ya están ahí, es algo incomprensible para ellos. ¿Y qué podríamos decir del séptimo reino universal? Aquello que llamamos Dios. Absolutamente incomprensible para nosotros. Absolutamente incomprensible. Absolutamente incomprensible. Lo que nosotros alcanzamos a ver de Dios es muy poquito. ¿Qué es Dios? Dios es el amor, Dios es la luz, Dios es la verdad, Dios es el poder, Dios es el creador, Dios es la vida, Dios es la belleza. No, eso es lo que alcanzamos a ver de Dios. Eso es el plano divino. Hasta ahí podemos tener atisbos, pero Dios es eso. No por 1000, no por 1,000,000, no por 10,000 millones, no elevado a la 10,000 millones, sino al infinito. ¿Qué es eso? Ve tú a saber. Maravilloso, muchísimo más de lo que nos podamos imaginar. A medida que vas estudiando a Dios, es ineludible. Mientras más lo estudias, más te enamoras de Dios. Sí.
Bueno, la pregunta que te iba a hacer la vez pasada, a ver, lo mismo es arriba que abajo. Eso dice. Eso, tú dijiste. Eso dije. Bueno, si venimos de la fuente, Sí. ¿sí? ¿Qué caso tiene pasar por todo eso? Qué hermosa pregunta. Mira, para esa pregunta yo me aventé. Entonces, para esa pregunta, y luego regresar a la fuente y luego volver otra vez y luego regresar. ¿Qué caso tiene, no? Ok. Para contestar esa pregunta yo me la hice cuando tenía 14 años. Porque eso fue lo que aprendí. O sea, venimos de la fuente, llegamos hasta convertirnos en materia, en piedras, y a partir de ahí empieza a evolucionar la conciencia. Y la fuente se deshace y crea el universo por amor. Y la existencia evoluciona y asciende por voluntad, por fuerza de voluntad. Entonces, ¿qué caso tiene estar dando vueltas ahí? Yo tenía 14 años cuando supe tenía 14 años cuando supe esa enseñanza. Y me hice la misma pregunta que tú. Nada más que para contestármela, yo me la acabo de contestar apenas cuando llegué al grado de gurú. Me aventé 45 años para llegar al grado de gurú. Y me aventé 45 años para responder esa pregunta. Pero hoy te la puedo responder. Al menos en mi opinión, en mi punto de vista. Casi toda la gente dice, sí. Es que tenemos una misión, por eso venimos. Sí, claro. ¿Cuál es la misión? Sí. Es que hay una inexactitud en ese postulado. En el postulado que Dios se deshace, se derrama, se desintegra, involuciona por amor y baja a nosotros. Y que de nosotros vuelve a evolucionar el mismo Dios. Vuelve a evolucionar para volver a su conciencia de Dios. Allí hay un error. Muy sutil. Sí, es un círculo, sí. Pero hay un error muy sutil, muy sutil, que tenemos que entender y que me costó 45 años entenderlo. ¿Sí? Pero espero poder transmitir un poco de eso. ¿Sí? Ok. Está Dios en su samadhi, en su magnificencia. ¿Sí? Hay una forma hermosa que acabo de aprender de dirigirme a Dios. Le digo, tú que respiras samadhi. Samadhi es ese estado de beatitud que dijimos hace rato. Es ese estado del todo en el todo, el éxtasis, el gozo, el éxtasis infinito, la esencia de la armonía. O sea, es la fuente pura de la armonía, donde entras a la eternidad, a la conciencia del todo. Trasciendes tiempo, trasciendes ser, trasciendes todo. Eso es samadhi. Entonces, una forma hermosa de referirse a Dios es tú que respiras samadhi, tú que te alimentas de amor. Bueno, normalmente los antiguos nos enseñaron a referirnos a Dios como aquello, porque como no sabemos qué es, no podemos decir qué es. Bueno, tú que esto, tú que el otro, tú que dicen los árabes son 99 los nombres de Dios, pero en realidad no son nombres, son características. El justo, porque solo Dios es justo. El creador, porque solo Dios es creador. El bondadoso, porque solo Dios es bondadoso. El perfecto, porque solo Dios es perfecto. Y así échenle otros 96 nombres, ¿sí? Y el 100 es el nombre impronunciable, el verdadero, el que nadie puede pronunciar, el que nadie puede decir. ¿Cuál es ese nombre 100? Es el samadhi. No lo pronuncias, lo vives, estás ahí. No puedes decir el nombre de Dios sin ser Dios, sin sumirte en Él, sin perderte en Él, sin experimentarlo. Solo Dios se puede conocer a sí mismo, nadie más lo puede conocer a Él. Pero como está en nosotros, nosotros tenemos el derecho
de conocerlo. Y tal vez esa sea la mejor misión que podemos tener. Ahora, no he contestado nada y no te estoy dando vueltas. No. Dios está ahí, ¿sí? Ahora, Dios va a involucionar, a dejar de ser Dios para volverse ángel, humano, animal, vegetal, piedra, y otra vez vegetal, animal, humano. ¿Vean? No y no. Y claro que no. Dios, yo pensaba, y fue como lo había entendido, es que es una parte de Él, pero otra se queda siendo Dios. Pero es una parte de Él la que involuciona y tiene que evolucionar para retornar a de donde partió, a Dios, a la fuente. No. Dios jamás involuciona, porque eso sería una imperfección. Y Dios es perfecto. Y ya sé, sí. Hay una broma de una persona que tenía una nariz muy grande. Dicen, y dijo uno, mira, tiene una nariz perfecta. Dice, oye, ¿cómo dices que es una nariz perfecta? Pues es una narizota. Dice, bueno, es una perfecta narizota. Ok, ¿sí? Entonces, pues en ese sentido todo es perfecto, y todos somos perfectos, ¿verdad? Pero perfectos habladores, ¿no? Pero no es el caso de Dios. O sea, Dios es perfecto en serio, ¿sí? No, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí pasa una obra alquímica, maravillosa, extraordinaria, incomprensible para nosotros. A la misma edad, a los 14 años, yo entendí muy claro que de la nada, nada sale. Yo creo en la ley de materialización. Tú piensas en algo y lo atraes, pero no es que lo aparezcas, es que ya preexiste, es que ya está la energía, es que simplemente vibras y activas esa energía y empiezas a vibrar en esa frecuencia, y lo que vibra en esa frecuencia retorna a ti. Y si vibras en la frecuencia de paz, retorna paz. Y si vibras en la frecuencia de miedo, más miedo. Y si vibras en la frecuencia de amor, más amor. Y más amor. Y más vibras y más amor, ¿sí? Pero no estás creando nada, ¿correcto? Porque de la nada, nada sale, ¿correcto? Incluso, sí, incluso el Maestre Saint Germain habla en uno de sus libros que el Maestre Saint Germain es ya un ser divino. Dice, si yo quiero oro, lo único que necesito es desearlo. Y al instante apareció un disco de oro perfecto de la más grande pureza. Pero igual no lo creó. Igual lo bajó de los planos etéricos, de los planos energéticos. Coaguló la energía. Así como cuando la leche le echas limón y se hacen grumos, ¿sí? Coaguló la energía, bajó la energía. Porque la energía obedece al ser. Y con su ser, con su pensamiento y sentimiento, con su amor y con su conciencia, materializó, pero ya existía en el reino etérico del que comencé a hablar al principio, ¿sí? Pero no está creando nada, porque yo dije, como dijo el magazo, Beto el boticario, le pasaron una pañoleta y dice, nada por aquí y nada por acá. Ah, caray, dice, creo que de veras no tiene nada. A ver, pásenme otra. ¿Sí? Entonces, de la nada, nada sale. Si no hay nada, en verdad nada, lo que es nada, ni energía, ni átomos, ni pensamiento, ni sentimiento, ni luz, ni nada, no hay nada. De la nada no sale nada, ¿sí? Para nosotros, pero no para Dios. Porque para Dios no hay imposibles. Y el milagro alquímico que está haciendo Dios de la creación es transformar esa nada en sí mismo. Yo alguna vez leí que... Échate ese trompo a la uña.
Perdón, déjame cerrar la idea y ahorita no se te vaya a olvidar, ¿sí? Sí. Es, la nada existe tal cual. Si no existiera, no había una contraposición al ser. El ser no tendría forma si no hubiera un vacío que le diera la forma. ¿Existe la nada? Sí, claro. ¿El vacío? Sí, claro. Ahora imagínate el poder de Dios, del vacío, de la nada, generar este universo, esta belleza. Generar los planetas, generar los minerales. Y a partir de los minerales, seguirlos guiando, seguirlos atrayendo con su amor, con su conciencia, con su luz, con su inspiración, a que de los vegetales nazca la primer semilla, nazca la vida. Esas semillas que germinan, que se conviertan en flores. Esas flores, esos frutos que se convierten en peces. Esos peces que se convierten en animales y esos animales que se convierten en seres humanos. Y esos seres humanos que se convierten en Cristos, en maestros ascendidos, en seres divinos. Es la atracción de Dios, pero de la nada. Eso es crear, solo Dios crea. Solo Dios crea. De la nada. Dios no se deshizo, Dios no dejó de ser, Dios no involucionó. El amor de Dios alcanzó el vacío. Y en el momento en que el amor de Dios toca el vacío, explota la creación. Miles y miles y miles y miles de universos, de multiversos, de omniversos. Infinitud hacia arriba y hacia abajo. Nosotros entramos a un átomo, entramos a un electrón, entramos a un quarks, a una partícula subatómica. Entramos a un... tiene un nombre, quantum. Entramos a un quantum, nos asomamos, nos sumergimos en el quantum y ¿qué creen? Adentro del quantum hay multitud de universos. Entramos a un universo y hay multitud de galaxias dentro del quantum. Entramos a una galaxia y hay multitud de soles, de planetas, de humanidades, eternamente creando, naciendo, convirtiendo la nada en un infinito de formas, en un infinito de posibilidades, en un infinito de amores, en un infinito de sabores, de colores, de belleza, de experiencias, de humanidades. Y vamos hacia arriba y nos salimos de este universo y entramos al multiverso y entramos al universo y salimos para arriba y queda un puntito de luz que es un quantum que está en un electrón, que está en un átomo, en una molécula, en una célula, en el pulgar izquierdo de un hombre inconmensurablemente grande que vive en un planeta que forma otro infinito hacia arriba y hacia abajo, fractal de fractales infinitos, que incesantemente te recreas a ti mismo. Yo soy uno de tus infinitos fractales, volviendo a la conciencia de ti, despertando en ti. Yo soy tú mismo, dice la oración. Ok, entonces, no es el vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, no. Dios, de la nada, crea, y a la nada, a través de nosotros venimos de la nada. Tenemos dos padres, madre y padre. Nuestra madre es la nada, nuestra padre es el amor de Dios que tocó la nada y la transforma en sí mismo. ¿Sí? La insemina, no sé cómo se pueda decir más que sea menos duro, la fecunda a la nada.
el Espíritu de Dios. Y eso en una eternidad es algo que está pasando constantemente. La nada no tiene límite, no tiene fondo, ni Dios tampoco. Ese límite donde Dios está tocando la nada está expandiéndose hasta el infinito, creando miles y miles de millones de universos, de mundos, de humanidades. De seres humanos. En todos esos lados hay seres humanos, porque el ser humano es el cuarto nivel. En todos hay cuarto nivel, tercer nivel, quinto nivel, sexto nivel. Es la ley del todo en el todo. En una partícula está el todo, en el todo es una partícula. Y es esa misma partícula. Pero entonces, no es Dios en la rueda de la fortuna, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Pues qué caso tiene, ¿no? Mejor ya quédate, estás a gusto, quédate donde estás, ¿para qué tanto relajo? No. Una parte de nosotros es la nada. Venimos de la nada. Hay un vacío en nuestra alma. Todos los seres humanos nacemos con ese vacío en nuestra alma. Pero hay una parte de esperanza en nuestro corazón. Todos los seres humanos nacemos con esa parte de esperanza en nuestro corazón. ¿A cuál le vas a hacer caso tú? Una te lleva hacia abajo, hacia la nada, hacia la verdadera muerte, hacia la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Cuando muere el cuerpo y después el alma, que no tuvo el suficiente amor para mantenerse congregada, se deshace también y vuelve a la nada. Pero también tenemos la opción del segundo nacimiento. Cuando después de haber nacido y movernos aquí, comernos nuestros chilaquiles, ir al cine y las palomitas y todo eso, despertamos a la conciencia divina. Ese es el segundo nacimiento, la conciencia crística. Y tendréis que nacer de nuevo, dijo Jesús. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Se refería a través de mí. La que estaba hablando era la conciencia crística. Entonces, no es Dios dando vueltas, es Dios creando. Y en su creación, sublimándose. Porque, ¿qué crees? Hubo un Dios que lo creó a él. Porque él pasó Entonces, Dios no tiene límites. ¿Es belleza? Sí. Más sí, más sí, más sí, más sí, más sí, más sí. ¿Hasta qué punto? Nunca deja de evolucionar. Cuando nosotros pensamos que ya no puede haber más belleza, hay más, Dios es más. Cuando nosotros pensamos que ya no puede haber más amor, infinitamente más. Es incomprensible, porque hay un Dios para ese Dios. Porque ese Dios que está creando el vacío de la nada y de su ser, de su amor, que está creando el universo, hay otro Dios que contiene a los dos. Todo eso está pasando dentro de otro Dios que contiene que el vacío es de Él y el todo es de Él. Y ese Dios es parte del contenido de otro Dios inconmensurablemente incomprensible. Y así, multidimensional. Así Dios se manifiesta en multitud de dimensiones hacia arriba y hacia abajo, y ocasionalmente se manifiesta en la tierra como ser humano. Mi maestro dijo, cuando un ser humano llega a un cierto nivel de comprensión, dice, yo soy Dios caminando sobre la tierra. Y las personas a las que se las dijo no entendieron,
porque pensaron que lo que mi maestro decía era que cuando un ser humano llegaba a un cierto nivel de comprensión, decía, yo soy Dios caminando sobre la tierra. Pero el que había llegado a ese nivel de comprensión era Él. El que se los estaba diciendo en su cara era Él. Nadie lo vio, nadie lo comprendió. Él les estaba diciendo, yo soy Dios caminando sobre la tierra. Dios se manifiesta. Dios no tiene límites. Dios puede hacer lo que le dé su regalada gana. Cambiar el tiempo, cambiar el pasado, mover el universo boca arriba y boca abajo. Dios no tiene límites. No hay imposibles para Dios. No hay. No es el ratoncito dando vueltas, el hámster dando vueltas en su jaulita, Dios ahí de lo mismo, ¿no? Y volviendo. No, la verdad es monumentalmente diferente. La creación es monumentalmente hermosa y perfecta. Y el propósito es evolución, para que nosotros lleguemos a reintegrarnos a esa conciencia de Dios. Y algún día nosotros, porque mucho ojo, y también me llevó 45 años darme cuenta de esto. No nos integramos a Dios y ¡fum! Ya nos perdemos, ya ¡fum! En la nada, en el vacío, en la belleza, en las canciones, en wiri wiri, en la la, tienes todo lo que deseas al instante. Cuando pasa eso, le pierdes gusto a todo. Quiero un carro, ya está. Quiero una casa, ahora quiero una cafeta, ahora quiero una casa gris, ya está. Ahora no en la playa, ya está. Ahora en la montaña. No tiene chiste, no tiene valor, no lo valoras, no lo aprecias. No, Dios no es eso. No nos integramos a un Dios impersonal. No. Siempre vamos a ser nosotros. No dejas de ser tú. Nunca en el proceso evolutivo, ni aunque tú llegues a la conciencia de Dios, eres tú que llegó a la conciencia de Dios. Pero eres tú, lo que tú eres, tu ser, nunca va a desaparecer ya. Algún día tú vas a estar creando universos, multiversos. Eso es bellísimo. ¿Por qué? Se lo dices a la persona que amas, a la que verdaderamente amas hasta los huesos. Le dices, en una eternidad de evolución, en una cantidad de encarnaciones encontrándonos uno y otro, en un infinito de posibilidades, en la eternidad, en la inmensidad del amor, le dices a tu pareja, le dices, tú, eternamente, tú, siempre vas a ser tú, siempre mejor, cada vez más bella, cada vez más perfecta, cada vez más inocente, más pura, más sabia, más fuerte, más valiente, más hermosa. Tú, eternamente tú, y yo, eternamente yo. Nunca voy a dejar de ser yo. No llega que te integras en tu pareja, Juan y Pepita, se integran y ahora ya son otro ser. Juan ya no existe, Pepita tampoco, ahora nació Sutanito o Sutanita o Manganito o lo que sea. No, tú eternamente tú y yo eternamente yo. Eternamente juntos somos. El amor. Ahorita, en toda la eternidad pasada, ya éramos. Y en toda la eternidad futura, ya somos.
encuentras a tu pareja en la eternidad, pero ni te pierdes tú ni se pierde ella. Al contrario, en un mejoramiento los dos, infinito. Y todos vamos a evolucionar entonces. Y cuando nosotros lleguemos al estado de conciencia de Dios, lo que para nosotros es hoy Dios, ya va a estar muchos planos arriba. Va a ser incomprensible para nosotros eso. Ni una palabra que decir de ahí. Vamos a llegar, que va a estar más. Pero no hay para qué, porque Él somos nosotros. Él está en nosotros, nosotros estamos en Él. Bueno, desde que nacemos nos dicen, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y yo estoy convencido de que sí. Alguna vez leí que nosotros somos, Dios se manifiesta a través de nosotros, que es lo que nos estás diciendo. No somos Dios. Sí. Somos Dios y no tenemos la comprensión de Dios. Pero decía mi maestro, agarró su manga y dijo, aquí estoy tocando a Dios. Y yo alcé la mano, 14 años en el sindicato, y le dije, oiga, ¿que Dios no es luz? Y dijo, sí, pero esa luz es la que forma todo. Exacto. También alguna vez leí que cuando se manifiesta Dios, pues somos luz, porque fue cuando, como dices, de la nada tenemos luz, por eso hablamos, terminamos todo. Ahora, acabas de decir que volvemos a reencarnar, y que la muerte no existe, nacemos en otro plano, pero ¿por qué volvemos a regresar tantas vidas otra vez aquí? Porque en una no alcanzamos a aprender todo lo que tenemos que aprender. Cada vida es como un día en la escuela. ¿Por qué no vamos nada más un día a primero y primaria, otro a segundo secundaria y otro porque son tantas experiencias. Son tantas y tantas experiencias para que logremos desarrollar humildad. Pero la finalidad es llegar, después de tantas vidas, es llegar a comprender que somos realmente Dios, o qué onda. Porque si comprendes eso ya no vuelves a renacer. Sí, porque ya renaces en el plano divino. Y dice en la Biblia, el más grande en la tierra es el más pequeño en el reino de los cielos. Es como el que sale de primaria, llega a la secundaria, pues es el que empieza. Pero si entonces yo ya lo comprendo, entonces ya al llegar, yo llego allá con la conciencia de que soy Dios, entonces ya paso a otro plano y ya no regreso. Sí, ya no necesitas, es más, el mundo ya no te acepta, porque tu vibración ya te bota el mundo. Ajá. Se dice en mi tradición que cuando una persona llega al estado de conciencia crístico, es tan potente su energía que la energía del mundo ya no puede estar aquí, es como querer meter aceite adentro del agua, ¿sí? Y cuando una persona llega al estado de conciencia crístico, solamente tiene 3 años para andar en la tierra y entregar su mensaje. Y las leyes cósmicas en 3 años lo recogen, vámonos, tú ya no eres de aquí. Pero hay una ventana que el cielo nos da, hay un regalo que el cielo nos da, 3 años de un Cristo en la tierra. Y en esos 3 años tiene que cambiar el mundo. Así como lo dijiste, que entonces tenemos que llegar, en primer lugar, no hay tenemos que, ¿sí? Es libre. Es sí y no, como la respuesta perfecta a todo, sí y no. Dios es paradójico, Dios es dual. Cuando quieres dar una respuesta correcta en algo es sí y no. ¿Sí? Porque es como en el curso de milagros, que dice, este curso es obligatorio. Todo el mundo lo tiene que hacer, ¿sí? Pero cada quien decide cuándo. ¿Sí? ¿Tenemos que llegar? Pues sí, pero al mismo tiempo no. Cuando quieras. Sí, cuando quieras. ¿Sí? Pero a medida que uno despertando, va desarrollando una cosa que se llama hambre de Dios, hambre de verdad, hambre de justicia, hambre de verdadero amor, hambre de conciencia, hambre de sabiduría, hambre de paz, porque estamos hartos de este mundo
Falso. Ahora, en alguna ocasión nos dijiste que el tiempo no existe, que lo que estamos viviendo pues ya queda en el pasado, pero ya lo vivimos, y que lo que vamos a vivir ya lo estamos viviendo porque hay diferentes Lo único que existe es la eternidad. así. Y en la eternidad un infinito de posibilidades. Hay infinitud de versiones de nosotros posibles. Pero si ya está pasando lo que voy a estar haciendo en el futuro, No necesariamente, no necesariamente, no necesariamente, no necesariamente. yo puedo cambiar mi futuro. Eso es una posibilidad, pero las posibilidades son infinitas, infinitas, infinitas. O sea, puedo cambiar mi futuro. Ja. Discúlpame, O sea, no te entendí. ¿puedes cambiar tu futuro? Claro, eso es comprensible. Más difícil entender la otra verdad. Puedes cambiar tu pasado y crearlo a tu manera. Para eso eres Dios. Eso es más bonito. Sí. Amén. Porque muchas veces, ya cuando estamos más grandes, uno dice, y aquí la regué, ¿yo por qué hice esto? Ok. Y así, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Entonces, Ya nos vamos todos, venga, a Iker. ¿qué pasa? Entonces, son temas apasionantes. ¿Qué tenemos que hacer para despertar nuestra conciencia? Aprender a comer. En una ocasión, ya ves que yo he estado muchos años pues, contigo y la forma de pensar más o menos. Sí. Y le pregunté, daba clases yo en una escuela religiosa y le pregunté a las monjas, bueno, ¿y por qué comemos carne? Y me dijeron, dice, no, sí está bien, dice, porque Dios hizo los animales para comernos, para nutrirnos. Digo, pero pues ustedes están con la Biblia y con toda la religión y en armonía supuestamente con todos, ¿por qué se comen a los animales? Yo soy la persona que no le gusta discutir, la que dije al principio. No, yo también Claro, no dije sí. nada, está bien. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta correcta, cuando hay luz, les podrías decir, Dios es amor, el amor no mata, Dios es vida, no muerte. Les podrías decir científicamente que la mejor nutrición para el ser humano, la más adecuada el día de hoy, es la basada en plantas. Universidad de Cornell, para quien no tenga dudas, ¿sí? Pero te vas a enfrentar a personas que no entienden eso. A ver, yo tampoco lo entiendo. Ok. Las plantas también tienen vida. Y los átomos también. Sí. Y los minerales también. Sí, todo Y el agua también tiene vida. Y todo lo que existe tiene vida. Entonces, al arrancar una planta para comer, Sí. también la estamos matando. Claro, sí, por supuesto. Por eso, ahorita tenemos que evolucionar para ser veganos. En un futuro, tenemos que evolucionar para alimentarnos directamente del agua, del aire, de los minerales de la tierra y del sol. Y en un futuro tenemos que evolucionar para alimentarnos única y exclusivamente del amor de Dios. Y no vamos a necesitar ni siquiera respirar ni tomar agua, ¿sí? Pero también tenemos que ubicarnos. Ahorita el que quiera ponerse a vivir de Dios primero, o sea, no sabe cómo, se va a morir, si deja de comer, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el paso evolutivo que le toca a la humanidad? La conciencia vegana. ¿Cuál es el impedimento? Ninguno. En la inmensidad de casos, ninguno. Ya sé, ¿no? Y si estuvieras en una isla y no hay nadie, lo único que hay que, o sea, bueno, es muy hipotético, ¿no? Para eso ya hay muchas respuestas que se han inventado los veganos y algunas muy cómicas, ¿no? Pero, y si no tuvieras de otra, y sí, o sea, sí. Ahora, bien, el siguiente paso que tenemos que dar, es más, antes de mi hermano,
mi maestro, el muy sublime hermano mayor, lo que enseñó fue ovolacto vegetarianismo. En la iniciación se toleraba de entrada a los iniciados comiendo huevo, comiendo leche, que también producen mucho sufrimiento animal y es energía animal, y que la proteína animal daña el cuerpo. Pero ahorita ya, en 74 años como humanidad dimos un pasito, y a mí como maestro me toca dar la enseñanza de huevo y leche no. Ahora vamos con la dieta vegana, porque además eso es lo que la ciencia sustenta. Pero vendrán maestros más adelante que van a decir, no, Noé enseñó alimentación vegana, saludable, alimentación integral basada en plantas, pero lo correcto es comer todo crudo, no tienes por qué matar los alimentos, tienes que alimentarte de vida. Y entonces promoverán la alimentación totalmente crudivegana, natural, pero después va a venir otro y va a ir seguir. Pero ahorita lo que nos toca es dieta vegana. El día de hoy estamos hablando de año 2024, planeta Tierra. Entonces, es lo que nos toca evolutivamente. Por eso los iniciados, no es presunción. O sea, no es presunción. Soy un iniciado. O sea, ¿cómo fregados, no? Yo también. Todos. Claro. Yo al menos yo sí. Sí, entonces, por eso los iniciados en esta época promueven la alimentación vegana. Hay iniciados que ya se quedaron 20 años, 50 años, 2000 años, 5000 años atrás. Cada quien, sí. Pero lo que nos toca ahorita es alimentación vegana. Es lo que nos toca ahorita, evolutivamente hablando. Ya, para acabar con las enfermedades en el mundo, para acabar con la pobreza en el mundo, para acabar con la injusticia en el mundo, con los enfermos mentales que quieren cada vez más poder y más poder y más poder y no saben ni para qué. Mi maestro decía, el dinero tiene un valor secreto. ¿Cuál es el valor secreto del dinero? Que el dinero debe usarse para la evolución de la vida, del planeta, para el bienestar de la vida. Y sí, te incluye, pero incluye a todos. Y las plantas sagradas despiertan esta conciencia. Claro, en eso nos quedamos, las plantas sagradas. Y las drogas la duermen. La droga te hace dependiente, te hace adicto. Las plantas sagradas te curan las adicciones. Las drogas te deprimen, las plantas sagradas te curan la depresión. La diferencia entre las drogas y las plantas sagradas, y que las confunden intencionalmente algunos mecanismos de opresión, porque si todo el mundo usara plantas sagradas, todo el mundo despertaba, entonces ya no habría esclavitud, y no hay esclavitud, se les acaba el negocio. Entonces, la diferencia es que las drogas te atontan, te atan, te deprimen, te hacen adicto, dependiente, te quitan la capacidad de pensar y de decidir. Y las plantas sagradas te liberan, te sanan, te curan, pero a ver, te abren la conciencia. en eso nos quedamos al principio. Esa es la diferencia. Por eso surgió esta plática. Esa es la diferencia, son opuestos. Que era lo que decía la señorita. Las drogas son todos los químicos que hacen todo. Las plantas sagradas, por ejemplo, pudiera ser la marihuana, pudiera ser el tabaco. El tabaco. Sí. Pudiera ser en su uso sagrado, sí. Pudiera ser en su uso sagrado. Sí, sí, o sea. Porque el tabaco es sagrado. Sí. El tabaco es sagrado para los antiguos, pero el uso como tabaquismo está acabando con la humanidad. ¿Sí? Sí. Entonces, es fuego y el que no sabe manejar el fuego se quema. ¿Sí? Son sagradas y se deben de tratar como tal, con mucho respeto, no son un juego. Y hay que tener una preparación. ¿Cuál es la preparación? Limpia tu cuerpo. Entonces, por eso saludamos con 4 dedos y con el 5.º dedo, ¿verdad? En proceso de desarrollar.
Ten Y qué una bueno que mano. nos dijiste eso porque yo estaba Sí. en esa duda, ¿por qué metíamos el dedo? Una mano en el plexo solar, ¿sí? Y otra mano ofreciendo lo mejor de nosotros. ¿Ya? Y el saludo tradicional de todos los iniciados de todos los tiempos, desde hace miles de años, es paz. ¿Paz o pax? ¿Por qué dicen pax? Es paz, Paz. es lo mismo. Es un latín. Se decidió, el maestro de mi maestro decidió hacerlo en latín para que sea universal y todos los humanos, ya sean en África, en China, en Japón, en México, en Estados Unidos, cuando desarrollemos la hermandad universal, nos podamos ver y nos podamos decir, hola, la forma de decirlo va a ser Pax. Así es que, Pax. Muchas gracias, muchas gracias.